En nuestra fe, confesamos que el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque subsistan las especies, que es lo único que perciben nuestros sentidos. Un milagro eucarístico es una manifestación extraordinaria en la que Dios permite que aquellos perciban la realidad que habitualmente permanece invisible y oculta. Ocurre cuando la hostia consagrada o el vino asumen visiblemente la apariencia física y las características biológicas de carne y sangre humana. El más antiguo que se conoce es el del anciano, Italia. Allí la carne y la sangre permanecen incorruptas, visibles hoy para nosotros, luego de 13 siglos. El milagro de Buenos Aires de 1996 es uno de los más recientes y mejor documentados científicamente. Veamos parte de un video del investigador australiano Ron Tesoriero y el testimonio del padre Alejandro Peset. En el centro de esta historia está un sacerdote, padre Alejandro Peset, y lo que tiene que decir sobre lo que sucedió aquí en 1996. Era domingo. Tuve que celebrar una misa de noche a las 7 en punto. Estaba dando la comunión a los feligreses y una mujer vino a mí y me dijo: Padre, he visto una hostia. Está allí en medio de la iglesia, de ese lado. Fui allí y encontré la hostia en un pequeño recipiente donde se ponen las velas, cerca de un crucifijo de madera. El recipiente estaba muy polvoriento. Por eso no comí la hostia. El padre Alejandro tomó la iniciativa para decirme que pusiera la hostia en una patena, un tazón de cristal que usamos para el bautismo. Puse así de agua y lo puse en el sagrario en una esquina, así que si alguien lo abriera, no molestaría en el recipiente con la hostia. El lunes 26 de agosto, en la Eucaristía de las 8 de la mañana, fui a ver si la hostia se había disuelto. Fui al sagrario, saqué el recipiente y noté que la hostia era roja. Parecía sangre, era muy claro. Lunes 26 de agosto, estaba orando en la iglesia cerca del sagrario y una mujer mayor, que es mi ministra eucarística, una mujer santa, la conozco muy bien, me dijo: Alejandro, hay algo extraño en esa hostia que dejaste en el sagrario. Miré y encontré esto. Parecía del color de la sangre. La llevé a la casa parroquial y la dejé en otro sagrario que tenemos allí. Lo que pasó fue que en los próximos días, la parte de la hostia que era blanca se volvió roja también. Se puede ver ahí. No era media roja y media blanca. Toda era roja. Eso me hizo saber que no podía haber nadie quien hubiera podido ponerla ahí, porque nadie tenía acceso al lugar donde estaba ahora. Bueno, eso es lo que sucedió en ese momento. Nadie me obliga a decirlo. Estoy seguro de que esto es lo que sucedió, por eso lo digo. Dice el padre Alejandro que un mes después de que la transformación de la hostia había ocurrido, la sustancia fue transferida a un tubo de ensayo que contenía agua destilada. Permaneció así sin alteraciones durante 3 años, antes de que se diera permiso para ser examinada en 1999. El Papa Francisco, entonces arzobispo Bergoglio de Buenos Aires, quería que esta partícula tan inusual en su diócesis fuera investigada. Él pidió al doctor Ricardo Castañón que realizara la investigación. Veamos un poco quién es el doctor Ricardo Castañón en esta entrevista del canal Ver y Creer. Hasta el año 93 yo era un estudioso del cerebro, de la conducta, pero con pensamiento ateo. Y cuando empecé ya a hacer estos estudios de milagros eucarísticos, el público católico y también el otro público pues se interesó por mis investigaciones. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo es que fuiste a dar a eso? Además, sin tener fe. Bueno, yo me formé en mis primeros estudios en Italia, luego fui a Alemania donde hice las especialidades para bioquímica cerebral y en mi formación conocí a la doctora Rita Levi Montalcini, que era premio Nobel de Medicina. Ella estudiaba cómo crecen las neuronas. Yo me dediqué a estudiar la estimulación bioeléctrica de las neuronas
Y toda mi vida era más o menos ciencia, pero con el propósito de ayudar a las personas. Por qué una persona tenía depresión, qué sucedía químicamente en el cerebro cuando una persona tenía estrés. En una de sus conferencias, Castañón expondrá con claridad las conclusiones de los estudios sobre lo sucedido en Buenos Aires. ¿Cuál es la síntesis? Se trata de carne y sangre. Es músculo del miocardio. El corazón ha sufrido muchos traumatismos. El corazón tenía una actividad dinámica, estaba vivo cuando se tomó la muestra. Pero veamos más detalles a partir del documental de Tesoriero. Durante años he estado examinando reclamaciones de acontecimientos inusuales asociados con la fe católica, así que me deleité cuando me dieron la oportunidad de trabajar en la investigación de lo que había ocurrido en Buenos Aires. Parecía un caso muy interesante. Mike Willesee, un renombrado periodista de investigación australiano, también se involucró. Puedo decir que ha sido un trayecto fascinante de investigación científica y descubrimiento que ha llevado más de 15 años. Ha involucrado el examen de casos similares en diferentes países, con diferentes científicos y en diferentes laboratorios. Los resultados que presentaremos en este programa y en los programas de seguimiento en la elaboración son verdaderamente excepcionales, como podrán ver. En la primera etapa, en octubre de 1999, se entrevistaron los testigos, luego tomaron una muestra para el análisis. Voy a ir atrás. Cuando acepté el desafío de ayudar en la investigación de esta afirmación tan extraordinaria, era consciente de que se han hecho aseveraciones similares en el pasado y que a menudo se les ha considerado con escepticismo. Así que, mientras grabé las escenas de la toma de la muestra, era consciente de la labor que tenía por delante, para asegurar que cada detalle importante en el camino de investigación fuera registrado exactamente como sucedió. Entonces, ¿qué era esta sustancia misteriosa y cómo llegó a estar allí? Ahora comenzaba nuestra búsqueda de respuestas. El tubo de vidrio que contiene un pedazo pequeño de la sustancia se etiquetó para su identificación, se empacó y luego se selló. Nos habían dado la custodia y la libertad de hacer cualquier prueba que fuera necesaria. El primer paso para identificar el material fue prueba de patología y fue el patólogo forense de Nueva York, Dr. Frederick Zugibe, quien dio la respuesta más definitiva en cuanto a lo que era la sustancia. No se le dijo nada del origen de la muestra. Mirándola, no tenía dudas sobre lo que era y de dónde había venido. Tejido cardíaco. Hay un infiltrado inflamatorio aquí, pero el infiltrado inflamatorio es mixto. Es mixto. Está realmente mezclado. En otras palabras, el tejido cardíaco en sí mismo se está degenerando. Esto es lo que sucede a veces después de un ataque cardíaco. Esta es una persona que tuvo un ataque al corazón, pero no fue inmediato. En otras palabras, la persona tuvo que haber vivido un periodo de tiempo después de este. Los resultados de los estudios del Dr. Zugibe fueron sorprendentes. A él, como a ningún otro médico o científico que estudió la muestra, se les dijo de dónde provenía. Cuando se le develó que el origen era una hostia, lo consideró algo inexplicable para la ciencia. Pero escuchemos ahora también lo que nos dice otro testigo, el padre Eduardo Pérez del Lago. Y entonces, después pasó al análisis químico, ¿no es cierto?, de esto. Para eso se llevó a Estados Unidos una partecita, todo muy bien, con un escribano que certificó que en un sobre lacrado iba esta partícula, otro escribano en Estados Unidos que certificó que era esto lo que se sometía a esos exámenes. Bueno, la cuestión es que al año siguiente, en el año 2000, vino este médico con el resultado, pidió hablar con el cardenal nos llamó y nos leyó el resultado, y el resultado era sorprendente, porque era que eran células estriadas, como las del miocardio, pero que esas células estaban vivas y estaban heridas, es decir, vivas, ¿no? Ya habían pasado 8 años de esto.
Sin embargo, las células estaban como se las observa en el corazón, ¿no? En el corazón vivo, ¿no? Y que estaban heridas porque estaban produciendo anticuerpos para cicatrizar una herida, y que se trataba de un corazón muy estresado, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, eso nos conmovió mucho. Evidentemente es el corazón de Jesús, ¿no? El corazón vivo y herido. Y entonces vino el cardenal Bergoglio el 8 de mayo del 2000, justo el día que se cumplían los 8 años del milagro, y habló en la misa sobre esto, y además privadamente a nosotros, bueno, se arrodilló delante de esto y nos pidió que lo pusiéramos para la veneración pública y que lo hiciéramos como se hace con el Santísimo Sacramento, es decir, en una custodia, con velas, que nos arrodilláramos delante de esto, ¿no? Y prefirió llamarlo, en vez de milagro eucarístico, un signo eucarístico, porque dijo, yo no quiero que la ciencia nos diga lo que tiene que decirnos la fe. Entonces la ciencia nos dice, hay células del corazón vivo y herido, pero la fe, a través de conversiones, de mayor oración, de vocaciones, de adoración eucarística, nos va a decir que esto es un milagro. Luego de todos estos sucesos, el arzobispo de Buenos Aires, que como vimos era Monseñor Bergoglio, le pidió a la comunidad parroquial que bajo la guía de sus pastores sean transmisores de viva voz de lo que había acontecido, de esos signos extraordinarios que no solo fue el del año 96, que es el de que aquí hablamos, sino otros anteriores que habían tenido lugar en el año 92 y en el año 94. Por eso hay narradores de esos hechos que mantienen la tradición regular de recibir a fieles y peregrinos a encuentros que denominan narraciones del signo. Hay un vínculo muy estrecho entre los eventos de Buenos Aires y el joven Carlo Acutis, ahora santo, canonizado por el Papa León XIV, que divulgaba por internet diversos milagros eucarísticos en distintas partes del mundo y a lo largo del tiempo. Él conocía lo que pasó en la parroquia de Santa María. Años atrás esa iglesia había recibido una reliquia del entonces beato Acutis. Donde está el cuerpo de Acutis, desde allí nos han mandado esta reliquia que va a quedar en la parroquia y lo incorporamos y le damos el título de narrador. Él ha sido un narrador cibernético de esto. Y ahora como una especie de... Ahora bien, escuchemos al padre Pérez del Lago hablarnos de la repercusión que tuvo esa manifestación extraordinaria. Es algo que nos hace también reflexionar sobre nuestra fe y sobre la forma discreta que actúa el Señor en la historia humana. El milagro, lamentablemente, no tuvo una gran repercusión, a pesar de que 2 veces por mes se muestra en la parroquia, se hace una catequesis para los que quieren ir, es decir, no ha habido una gran repercusión de esto. Y sobre eso yo interpreto 2 cosas, una buena y una mala. La buena es que a todos nosotros nos ha producido casi la misma impresión de que mientras cuando uno va a un santuario, a Medjugorje, ¿no es cierto?, a Salta, uno siente una necesidad de volver ahí porque siente como una especial presencia de Dios, de la Virgen, de la gracia. Ahí en Santa María lo que uno siente es que Jesús está vivo en la Eucaristía, entonces le da más ganas de ir a su parroquia, de en la misa descubrirlo, de hacer adoración, pero no de volver a ese lugar como si en ese lugar pasara algo extraordinario, ¿no? Es decir, en general eso nos pasa, y me pasa a mí, ¿no es cierto? Yo vuelvo con mucha alegría a la parroquia, pero no siento necesidad de ir para reencontrarme con Jesús, ¿no? Lo encuentro todos los días en mi celebración, ¿no? O en el sagrario, o cuando adoro, ¿no? La mala es que pienso que hoy a la Iglesia le cuesta entender la vida sobrenatural, ¿no? Es decir, quizás somos un poco racionalistas, excesivamente cautos, y entonces nos cuesta entender el milagro. Esa comunidad parroquial también tuvo un camino de discernimiento. Escuchemos al párroco, padre Eduardo Graham, otro testigo. Entretejiendo, ¿no? Con los de antes, con los de después, con los de mañana, con los de todas las próximas generaciones, porque eso es el signo en nuestra vida, en la vida de fe, compartiendo la experiencia de Jesús, Eucaristía, de Jesús el Cordero, a esa experiencia personal que es cuando miramos el signo, cuando dejamos que su mirada nos atraviese, y ese desborde hace que nos entrecrucemos de modo tan particular en el barrio abierto, no solamente los que se mudan nuevos o que vienen, se han mudado y se acercan, sino también los que vienen a ver el signo, que la comunidad le muestre, para facilitar ese encuentro con todo el que lo busca. Que además costó mucho tiempo darnos cuenta, si sucedió en el sagrario público y en una misa de domingo, es para todos. El destinatario es la comunidad. Nos ayudó mucho a todos para crecer que la Eucaristía no es propiedad de los sacerdotes, del obispo, del papa. La Eucaristía es de Cristo y de la Iglesia, de Cristo y de la comunidad, de cada comunidad, que también sigue
compartiendo, dejando que el signo hable a la vida de cada uno de tantas diferentes maneras imprevisibles en los distintos momentos de la vida, que al compartir se vuelve comunidad y que también cuando se abre a los que vienen de otro lado para enterarse, para saberlo, de que el Padre ha movido a muchas personas de diferentes maneras, de la comunidad y de lejos, a mirar y a mirando, a alabar la fe y descubrir lo que es la Eucaristía en nuestra vida, de tantas formas diferentes cada uno de nosotros, ¿no? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Al pan de vida llegamos porque el Padre nos mueve, es ese don del Espíritu Santo. Implica abrirse a los caminos de Dios, entrecruzarnos con los demás, compartir, descubrir carismas, descubrir tareas, descubrir misiones comunitarias, individuales. El pan que es Jesús nos da la vida, y es esta vida del Espíritu Santo, que nos lleva donde nosotros no planeamos ni queremos, sino que vamos descubriendo y abriéndonos en ese discernimiento. Todo esto, claro que nos debería hacer pensar sobre qué es la Eucaristía para nosotros los católicos. Me parece que el católico debe valorar. Yo le pregunté al teólogo René Laurentán, ¿por qué ocurre este milagro? Para demostrarte que aquello que tú crees es verdad. Entonces yo pienso que ningún católico debería perderse la oportunidad de estar delante de un Cristo vivo que por amor se queda en esta sustancia sencillita de pan y vino que luego de la consagración es su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Muchas gracias. Y por eso esas mismas cosas que él pudo hacer en su vida histórica, las realiza en su vida mística, en nosotros, ¿no? Curarnos, fortalecernos, consolarnos, transformarnos, ¿no? Para que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón de carne como el suyo. El Señor siempre está ahí, en el sagrario, la mayor parte del tiempo en total soledad. El Papa Francisco nos decía que la Eucaristía no es solo un recuerdo, no es una representación, es una presencia. En la Eucaristía está precisamente Él, Jesús. La vida fragmentada y ansiosa de hoy nos aleja del encuentro con ese tesoro de la presencia viva de Cristo, que nos nutre, nos transforma, nos hace descansar en su amor. Es el lugar donde también le podemos compartir los problemas del día, las dificultades espirituales o materiales que nos turban, o solo contemplarlo y alabarlo. Santa Teresita decía que ella no se preocupaba por sentir algo o por tener pensamientos profundos. A menudo admitía que durante su adoración se quedaba dormida. Decía que un padre no ama menos a su hijo porque se duerme en sus brazos. Para ella la adoración era simplemente hacer compañía a Jesús. Su frase era: yo no le digo nada, simplemente lo amo. Y no es para santos, sino para hacernos santos. Visitemos a Jesús en el sagrario, transformará nuestra vida.